Hace unas semanas atrás, en horas de la madrugada, Dios me levantó con un pensamiento, con algo que mi padre, cuando nosotros éramos muy pequeños, mi hermano y yo, él nos decía en medio de la corrección. Y ese pensamiento está suscrito a la forma en la cual nosotros nos relacionamos. Nosotros de niño, después de cumplir ciertas labores, teníamos un horario de juego con compañeros del barrio, que casi siempre era de 7 a 8 de la noche. Pero mi padre, él hace un ejercicio práctico, y es que ellos se sentaban en la puerta de la calle, de la casa, con mi madre en un mecedor, mientras que se mecían, nos estaban observando. Después de terminar el juego, él nos decía particularmente: no lo quiero ver con ese pelado, no lo quiero ver con ese chino. Si lo van dando con ese muchachito, lo voy a cascar. Y él decía: dime con quién andas y te diré quién eres. Ese es el título del mensaje. De allí viene el mensaje. Y Pablo dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hoy voy a hablarles acerca de cómo tener relaciones sanas que nos ayudan a ir más profundo y que nos enseñan a conocer cada día más y más a Cristo. Así que nosotros, como hijos de Dios, estamos unidos espiritualmente a Él y somos templo de su Santo Espíritu. Nuestra vida ya no debe guiarse por nuestros deseos o criterios humanos, sino por el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que tú y yo sin Cristo antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solo pecábamos con facilidad y no teníamos ni siquiera la capacidad de decidir. Pero cuando tú y yo recibimos a Cristo, Él no solo nos da una vida, sino que nos da un propósito. Y en ese propósito, las relaciones que formamos, ya sean amistades, negocios, trabajo, matrimonio o ministerial, juegan un papel crucial en nuestra vida. Algunas fortalecen nuestra fe y nos acercan más a Dios, mientras que otras pueden desviarnos del camino de Dios. Pero la Biblia advierte que el justo no debe caminar en consejo de malos, ni sentarse con pecadores, porque nuestras compañías influyen en nuestra vida espiritual. Por eso debemos permitir que la palabra de Dios, que es verdadera e infalible, nos enseñe a edificar y a cultivar relaciones sanas de buen provecho, relaciones de propósito. Iglesia, en esta mañana vamos a hablar acerca de la forma en la cual tú y yo, cómo nos relacionamos, qué hablamos, con quién hablamos, pueden afectar a nuestra vida o en nuestro propósito de manera positiva o negativa. Y Pablo hace una advertencia en su momento a la iglesia, a los corintios: no se dejen engañar, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay una versión que dice que las malas compañías corrompen el buen carácter. Y recuerde que uno de los puntos que le enseñé hace unos días, y es que el carácter es el que nos sostiene, pero el carácter de un hombre puede ser corrompido, dañado o destruido. Y ya se va a dar cuenta cómo hombres que Dios había llamado, escogido por tener malas amistades, pudieron elegir de manera incorrecta. Así que en el texto de 1 Corintios 15:33 es una advertencia del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto sobre la importancia de evitar las malas influencias y compañías que pueden corromper la fe y la moralidad de los creyentes. La primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo alrededor de los años 55 después de Cristo, a la iglesia de la cual le acabo de mencionar, a los Corintios, una ciudad la cual se encontraba en una ciudad portuaria y comercial importante en la provincia romana. La iglesia de Corinto estaba experimentando problemas de división, de inmoralidad sexual y confusión doctrinal. Esto es bien interesante. Así que el capítulo 15, Pablo está defendiendo la doctrina de la resurrección. Eso es lo que él está haciendo aquí. La doctrina de la resurrección de los muertos, que estaba siendo cuestionada por algunos miembros de la iglesia.
En el versículo 33, Pablo cita un proverbio griego común en ese momento. Mire la astucia de Pablo. El proverbio decía: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que el apóstol Pablo está enfatizando que la compañía que uno mantiene puede tener un impacto significativo en nuestra fe y en nuestra moralidad. Y recuerde que eso fue una advertencia que Pablo narra en las epístolas, lo dice Pedro y lo dijo el Señor Jesús, salió de su boca, que en los últimos tiempos se levantarían hombres engañadores de sí mismo que buscarían desviarnos de la verdad. Anoche tardísimo estábamos viendo un documental acerca de una de las iglesias más grandes que hay sobre la tierra, y es increíble cómo personas contaban su vida y habían sido dañadas y cómo tenían su corazón lleno de resentimiento hacia Dios, porque el problema es lo que se produce en la vida de las personas, y esto estaba sucediendo aquí. Así que con base en esto, lo primero que vamos a ver en esta mañana es: la compañía que uno mantiene puede tener un impacto significativo en su fe y en su moralidad. Por eso el título del mensaje: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y Pablo le está diciendo: hey, iglesia, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Tengan cuidado con quien hablan, con quien lo que escuchan, con quién se están asociando. 1 Corintios 15:33. Así que el propósito de Pablo al escribir este texto era advertir a los creyentes de Corinto sobre los peligros de las malas influencias y compañías que podían corromper su fe y su moralidad. Recuerde que antes Pablo tiene que atacar un pecado de moralidad, un hombre que se está acostando con su madrastra. Así que Corinto era una iglesia que fluían los dones, pero poco de carácter. Y Pablo, un hombre que había levantado esta iglesia, ahora tiene que escribirles para que ellos puedan centrarse. Él quería que los creyentes fueran conscientes de que su comportamiento y creencias podían ser influenciados por las personas con las cuales ellos estaban asociando. El versículo nos advierte acerca del peligro de las malas conversaciones y su devastador efecto sobre nuestras buenas costumbres. Las palabras que utilizamos y las personas con las que nos relacionamos pueden tener un impacto significativo para nuestra vida. Ahora, lo correcto es que tú y yo, siendo hijos de Dios, podamos tener un impacto positivo y correcto en la vida de las personas, porque el Señor Jesús nos llamó a ser sal y nos llamó a ser luz. Es como si Pablo hubiese dicho en su momento: ¿por qué permito estar encerrado en una jaula con leones a causa de mi fe en Cristo? Si Cristo no resucitó de los muertos, yo estoy identificado, bautizado con su muerte, identificado con un hombre muerto, porque estoy unido a un Cristo viviente. O sea, que el estar identificado con Cristo en su muerte y resurrección era un hecho tremendo. Ahora, si Cristo no había resucitado y los muertos no resucitarían, entonces deberíamos adoptar la filosofía hedonista de los epicúreos, que decían: comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, Pablo dijo: no os engañéis. Las malas conversaciones, si está escuchando, esta es la Reina Valera 1960. Las malas conversaciones, quiero que mire, porque no se trata solo de compañía, sino las conversaciones que tenemos y con quién la tenemos. Los creyentes de Corinto estaban siendo engañados por aquellos que cuestionaban la resurrección. Estaban escuchando a quienes tenían mucho que decir, pero demostraban no tener conocimiento de Dios. Pablo decía que si ellos recibían información errónea, iban a actuar mal, es decir, su fe se afectaría. Recuerde que algo parecido le sucede a los Gálatas. Pablo le predica a los Gálatas y después de 14 años les dice: hey, Gálatas insensatos, tan fácilmente se han dejado persuadir. Hay una versión que insensatez se refiere a corto de entendimiento, y tú y yo no podemos ser insensatos o cortos de entendimiento. El apóstol Pablo nos hace una advertencia muy clara a no dejarnos engañar, tener cuidado de nuestras conversaciones
conversaciones, porque una mala conversación corrompe, daña y destruye. Una mala conversación desvía, una mala conversación te lleva a pecar, una mala conversación te desvía del propósito de Dios. Así que las malas conversaciones pueden ser definidas como aquellos diálogos que incluyen discursos falsos o negativos, chismes, mentiras, insultos, divisiones y cualquier otra actividad dañina que cause daño en tu salud espiritual. El enemigo va a hacer daño, él va siempre a buscar la oportunidad. Así que esto no es algo novedoso, que las malas conversaciones puedan afectar nuestra vida diaria. Y en aquellos tiempos era común, y hoy sucede en la iglesia. Hoy en la iglesia esto está sucediendo. Y el escritor de Proverbios, capítulo 13, verso 20, dice, quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. ¿Está comprendiendo usted? Así que la forma en que hablamos es producto de lo que hay en nuestro corazón. Eso lo dijo el Señor Jesús. La boca habla de lo que el corazoncito está lleno. ¿Y de qué debe estar lleno el corazón? De la palabra de Dios. Lo dice Pablo en Colosenses, que abunde en nuestros corazones la palabra de Dios. Así que aquí hay algo bien importante. Si estamos rodeados de personas que hablan mal de los demás, tenemos más probabilidades de participar de ese comportamiento. En cambio, si tú y yo estamos rodeados de personas sabias, íntegras, transparentes, es más probable que mantengamos una actitud saludable que nos lleve a crecer y a madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones no solo tienen un efecto negativo en nuestras costumbres y comportamientos, sino también en nuestra fe. Si pasamos tiempo con personas que hablan mal de Dios y no tienen un enfoque espiritual en sus vidas, es más probable que nos alejemos de nuestra fe. De hecho, la Biblia nos exhorta a tener una actitud y un corazón lleno de la palabra. Lo dijo David, Salmo capítulo 1, dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, es decir, burlones. Se ha visto personas burlonas, se ha sentado, será como árbol. Esto tiene una consecuencia, una buena consecuencia. Cuando tú y yo nos relacionamos de manera correcta, alimentamos nuestra fe, quiero decirte que serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ahora, antes de avanzar o de concluir este primer punto, ¿con quién te estás relacionando? ¿Con quién estás pasando tiempo? Porque se hace necesario ser selectivos con las personas con las cuales pasamos tiempo. Pero aquí quiero hacer un paréntesis porque es muy importante hacerlo. No es que usted se crea más que las otras personas. Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3, ninguno tenga de sí mismo una medida más alta de la que debe tener. Pero tú y yo sí debemos ser muy selectivos con las personas con las cuales nos relacionamos. Usted debe relacionarse con personas que te potencialicen, que te enseñen a amar más a Jesús, que te levanten tus brazos en medio de la adversidad, para que cuando llegue el día malo puedas resistir hasta el fin y puedas estar firme hasta el final. Ese es el tipo de personas. Así que hay algo bien interesante. Es necesario ser más selectivos con las personas con las que pasamos el tiempo y ser conscientes de las palabras que usamos cuando hablamos a otro y cuando nos están hablando. El Señor Jesús dijo en Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted ha escuchado personas vulgares? ¿Ha escuchado personas que de 10 palabras dicen 12 groserías? Bueno, yo era un tipo de personas de esa. Debemos hacer un esfuerzo por rodearnos, ojo, aclaro, por rodearnos de personas que nos edifiquen y nos ayuden a crecer en nuestra vida y carácter espiritual. De igual manera, debemos tratar de ser una influencia positiva en la vida de otras personas, hablando con palabras y actitudes sabias. Ser conscientes de que lo que decimos es vital para evitar la tentación de las malas conversaciones. Ejemplo, Caleb y Josué, 2 hombres de fe,
12 príncipes, uno de cada tribu, y solo 2 se levantaron, solo 2 tenían un espíritu diferente, solo 2 no sucumbieron ante el enemigo, solo 2 vieron la promesa. Le pregunto, en Números 14, ¿todos vieron lo mismo? ¿Todos vieron lo mismo? Sí. Naturalmente sí, pero espiritualmente no. Y aquí es donde tú debes de apuntarle. Suma a tu vida personas de fe. Yo soy un convencido que usted debe tener un amigo re loco, 4 amigos locos que al final se dan cuenta, personas locas que amen con locura, con pasión verdaderamente a Jesús, que cada día te digan, hey, avanza, no te detengas, sigue que Dios va a cumplir un propósito en tu vida. Ese es el tipo de persona que tú tienes que ser en tu casa, en tu familia. Esa actitud pesimista mata el propósito, porque 10 hombres de 12 murieron con sus familias. Dios. Así que ten la actitud. Sé un Josué o sé un Caleb. Sé un Josué o sé un Caleb. O tengo un Josué y tengo un Caleb. O tengo un Jonatán. O sea un Tito. Esto me lleva a lo segundo. Es importante ser selectivo al elegir nuestras amistades y compañías. Sabe que mi esposa hacía un ejercicio cuando mis hijas estaban muy pequeñas. Nosotros no permitíamos que nuestras hijas fueran a otras casas por cuidar su corazón y su vida, porque la verdad este mundo está bien mal. Así que mi esposa expresaba generosidad y atendía a todos esos pelados como a las niñas como princesas, literal. Las hacía sentir princesas. Y yo hacía un ejercicio. Yo me sentaba a observar y a escuchar. Y luego ponía en práctica el ejercicio que hizo mi viejo conmigo. Oiga, se lo he dicho antes. Mi viejo nunca me dijo, te amo, usted es un berraco. Oiga, pero yo agradezco lo que ese man sembró en mi vida, enseñó sabiduría. Él me enseñó a cuidarme, a ser selectivo. Y esto me ayudó que cuando yo llegué a esta ciudad en el año 99, estas eran las palabras que yo recordaba. Y esto evitó que yo en medio de la necesidad, del hambre que pasé en esta ciudad, porque aquí donde ve el pastor, había días que solo comía pan con agua. Esto ayudó a guardar mi corazón, a no meterme a delinquir, porque terminamos dándole más justificación a lo que una persona vive que las oportunidades que tiene este mundo. Así que debe ser selectivo. Primera de Corintios 15:33, Pablo dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Los seres humanos han fracasado en distinguir la diferencia entre la resurrección del cuerpo y la inmortalidad del alma. Platón y Cicerón defendieron la inmortalidad del alma. Pablo argumentó con argumentos de base a favor de la resurrección del cuerpo. Y los saduceos negaban cualquier resurrección y cualquier vida después de la muerte. Pero el Señor Jesús en Mateo capítulo 22 versos 31 y 32 dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. A la pregunta sobre cómo podía el cuerpo que moría resucitar y permanecer el mismo, le respondió que aprendemos de la naturaleza que los cuerpos serán los mismos, pero no idénticos. Dijo el verso 36, da la respuesta aquí Pablo, necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes. Así que ¿qué es la muerte? Pues él es la separación, pero no es el final del espíritu. Por eso hay que resaltar lo que Pablo también dice en Corintios, que Dios es espíritu y el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es más, él dice, ¿no se dan cuenta que ustedes son templo de Dios? Ese cuerpito, cuídelo yo. Lo que se desintegra es el cuerpo, así que la muerte es la separación del cuerpo del individuo, de la persona, y el cuerpo se desintegra, decae, vamos de deterioro. Ya tuve que pasarme la 1:30, porque ya ni pelo. Bueno, pero yo soy mechudo ante más de uno aquí. En nuestra relación con Dios,
Él nos lleva a establecer relaciones de propósito. ¿A cuántas les gustan las relaciones de propósito? Es decir, cuando verdaderamente nos mantenemos en una vida de relación y comunión con la palabra y con su espíritu, llegarán personas a nuestra vida que te ayudarán a encontrar el propósito y te ayudarán a cumplir el propósito. Oiga, esto es maravilloso. Usted debe tener personas a su lado, pocos. O sea, con un partner, con un llave que usted tenga. Yo lo tengo. Que en los momentos más difíciles, él solo me ha escuchado llorar y luego me ha levantado. Cuando él ha tenido sus momentos difíciles, crueles, él me ha llamado y yo lo he escuchado y luego lo he animado. Pero también tengo un círculo más amplio. Yo tengo 4 amigos locos. Yo no sé si usted los tiene, ya se va a dar cuenta al final por qué. En este segundo aspecto, es bueno que reflexionemos un poco acerca de las siguientes preguntas antes de avanzar. ¿Qué tipo de compañías y amistades tengo en mi vida? Pero también, ¿qué tipo de compañía soy yo para otros? ¿Cómo puedo ser más selectivo al elegir mis amistades y compañías que me ayuden a avanzar en mi crecimiento y propósito? Ame esa persona que a usted le importa, que le enseña la palabra, que le corrige, que le hace un llamado de atención con amor. ¿Qué puedo hacer para evitar las malas influencias que puedan corromper mi fe y moralidad? Bueno, hay que examinarnos. Hay que examinarnos. Usted debe ser selectivo. Quizás lo que está impidiendo que tú avances en una relación más profunda con Dios es una mala amistad que tienes. Es una mala amistad, una mala persona con un corazón corrupto, podrido. Mi viejo me decía también que una manzana podrida daña toda la caja. Un tomate podrido. Así que el apóstol Pablo escribe esta primera carta a la iglesia, que él mismo había establecido 2 o 3 años antes. Pero al escuchar los disturbios que estaban pasando en Corinto, más las preguntas porque ellos le escriben, el apóstol, inspirado por la persona del Espíritu Santo, simplemente hace la corrección. Así que esta carta nos muestra los problemas internos de una iglesia del primer siglo y cómo se atacaban. En esta ocasión el apóstol empieza a responder las preguntas desde el capítulo 7 en adelante, pero en el capítulo 15 empieza a hablar acerca de los que no creían en la resurrección de los muertos. Esta doctrina abundaba en aquel entonces y muchos de los cristianos estaban prestando su oído para escuchar esta mentira. ¿Sabe qué iba a producir eso? Daño, desviación, espíritus engañadores. Cuidado, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Recuerde que le he venido dando una serie de mensajes que vienen hablando acerca de la integridad de corazón. Tener un corazón íntegro, puro, hay que guardarnos de malas conversaciones, malas compañías. Y el enemigo va a traer personas a tu vida para dañarte. Nehemías estaba reconstruyendo la muralla y dice que Sanbalat y Tobías, un par de degenerados, estaban sembrando temor, miedo. Así que Pablo les dice, tengan mucho cuidado al escoger sus amistades, conociendo la Corinto del primer siglo y el impacto que estaba teniendo en algunos de los cristianos. Les dice, esas malas compañías los van a desviar del camino. Usted tiene la capacidad de elegir. ¿En serio? Pablo les dice que tengan mucho cuidado al escoger sus amistades. Tengan mucho cuidado, porque a continuación voy a mostrarles cómo malas amistades desviaron a hombres importantes que alababan a Dios. Primer ejemplo, Salomón. Después de que Salomón estaba haciendo bien las cosas gratas ante los ojos de Dios, comenzó a escoger mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y ni aun Salomón, el hombre más sabio que en su momento había existido sobre la faz de la tierra, su corazón fue afectado y dañado porque estas mujeres hicieron que ellas comenzaron ofreciendo
sacrificio a sus dioses y terminaron desviando su corazón. Por eso es tan importante comenzar y terminar bien. No se trata solo de comenzar, sino de terminar bien. Otro ejemplo es Josafat. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, dice la palabra de Dios. Hizo que la ley de Jehová fuera enseñada al pueblo. Jehová estaba con él. Y aún su justa influencia se esparció a los reinos vecinos. Sin embargo, Josafat cometió un grave error cuando entró en comunión con el muy malvado rey de Acad. Permitió que su hijo Jorán se casara con una hija de Acad. Fue a la guerra con Acad contra los sirios. Fue derrotado en esta batalla, tal como lo había profetizado el profeta Micaías. Jehú, otro profeta, lo reprendió por unirse a las fuerzas de Acad. Más tarde leemos de él mismo juntándose con Ocosías, el hijo de Acad. Era un negocio en particular. ¿Usted sabe quién era Acad? Oiga, ese man era malo, pero la esposa que tenía era el propio diablo. Esa mujer sí que era mala, mala, en esencia mala. Por eso yo digo que los espíritus se unen. Porque las amistades atraen de lo que hay en el corazón. Su perversa alianza con la impía casa de Acad terminó corrompiendo el pueblo de Dios de una manera religiosa, el pueblo de Judá. Ahora, para concluir, como cristianos debemos ser cuidadosos de no permitir que nuestra influencia para lo bueno sea corrompida o sea destruida por nuestra asociación. Esto es muy importante. Cristo, resalto y se lo muestro bíblicamente, Cristo comió con los publicanos pecadores, pero hizo esto para enseñarles. Ay, paz, es que voy a la discoteca para predicarle. A ver, ubícate. Ponte serio. O sea, usted no se le puede meter al terreno del diablo de esa manera. Parece que el Señor está hablando. Lo hizo para enseñarles. Hay mucha diferencia entre esto y aprobar o aparentemente aprobar sus caminos pecaminosos. Si nos oponemos o presentamos objeciones a los caminos pecaminosos de nuestras malas amistades, hay 3 resultados, se los digo. Lo primero, cambiar. Ellos cambian y eso es lo que debe pasar en su vida. Por eso es que hay que tener cuidado. Yo sé que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hay que tener cuidado. La palabra de Dios dice que no eches tu perla sobre los cerdos. Y debemos ser muy cuidadosos. Lo segundo, alejarnos de su compañía. Eso lo hacen ellos. Y lo tercero, rehusar escucharnos. Así que si rehúsan escucharnos, entonces nosotros mismos debemos alejarnos de su presencia. Esto yo lo he hecho. Esto lo hacemos en casa. Conocemos mucha gente, pero nosotros no salimos a pasear con todo el mundo, porque eso puede dañar tu vida. Personas que sabían que eran hijos de Dios, te invitamos a la casa y preciso el domingo. No, el domingo no podemos. Te invito a la iglesia y si dispones, pues de ahí vamos a tu casa. Ah, no, bueno, tú no quieres saber nada de mi Dios, qué pena. La maldad, aquí es muy importante. En este tiempo en donde también impera la maldad, debemos tener mucho cuidado con las malas compañías que estamos eligiendo. Elija de manera correcta. Hay que ser sabios, aún en la iglesia. Aquí llegó un hermanito, fue creo que en el 2016, me dijo, hey, ¿tú tienes cicla? Yo le dije, sí, yo tengo, no tengo cicla. ¿Sabes manejar? Le dije, sí. Vamos el domingo a la ciclorruta. ¿Perdón? No, vamos, bacano. ¿Perdón? Ay, pero hey, un día que vayas a la iglesia, que no vayas a la iglesia. Bueno, una canita al aire. Una canita al aire. Mire, David, una canita al aire. Usted sabe lo dañino que es no venir 2 semanas a la iglesia, 3 semanas a la iglesia, 1 mes a la iglesia sin venir. Dios mío,
Hay que tener cuidado, porque esto nos lleva a lo tercero. Las malas influencias pueden corromper la fe y la moralidad de los creyentes. Recuerden que el primer punto hablaba de manera positiva cómo se afecta. Ahora le voy a mostrar la parte negativa. Y Pablo dice, no se dejen engañar porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que el versículo nos invita a pensar en la importancia de las personas y las palabras que elegimos cada día. Sea cual sea nuestra situación, tenemos la capacidad de elegir con quién hablamos y qué decimos. Usted es un hijo de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios mora en su corazón. Dice que usted y yo habitamos, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. O sea, que en usted está la vida de Dios. Así que usted puede elegir, usted puede ser selectivo. Pero nuevamente le recuerdo, no es que usted se crea más que otro, no. Usted debe humillarse a la estatura de Cristo y ser un canal de bendición para levantarle los brazos al hermano. Ahora, si usted ve que ese hermano en definitiva no quiere salir de su vida, hágase a un lado, porque puede resultar afectada su vida. Al ser conscientes de esto, podemos proteger nuestras buenas costumbres, nuestra fe, nuestra vida espiritual. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos con nuestras palabras, debemos esforzarnos y rodearnos de personas que amen la verdad, que caminen en verdad, que sean justos, íntegros y honestos delante de Dios. En la vida cristiana, la firmeza de carácter y la integridad espiritual son fundamentales para mantenernos fieles a Dios en medio de un mundo lleno de influencias contrarias a lo que Dios determina en su palabra. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la vida del profeta Daniel. A pesar de estar lejos de su tierra, Daniel, rodeado de una cultura corrompida, no compartía su fe ni no permitió que su fe fuera dañada. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8. Ayer estaba aquí con el equipo de alabanza y hablábamos acerca de eso. Tú tienes que proponerte cada día de tu vida, no contaminar tu corazón. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿En qué estás pasando tiempo? ¿Con quién estás pasando tiempo? ¿A dónde vas? ¿Qué hacemos allí en lo secreto? ¿Qué estamos viendo allí en lo secreto cuando nadie te ve? Cuando tu esposa no te ve, cuando tus hijos no te ven, cuando tu prometida no te ve. En lo natural, porque hay un Dios que sí nos ve. Así que la decisión de Daniel fue una muestra de la convicción profunda y del compromiso que tenía con Dios. Aún cuando obedecer significaba ir en contra de la corriente. Ante un edicto, él hizo todo lo contrario. Esta actitud de determinación se relaciona estrechamente con lo que Pablo nos está diciendo en esta mañana. Propónganse en su corazón no contaminarse, tengan cuidado. Pablo nos advierte que nuestras relaciones y nuestras palabras tienen un gran poder para influenciar en nuestra conducta y en nuestra fe. Así como Daniel eligió con sabiduría mantenerse apartado de todo aquello que podía contaminar su vida, también nosotros podemos elegir. ¿Cuántos eran? Cuando a Daniel lo llevaron, ¿cuántos eran? 120. ¿Mencionan el nombre de los 120? Solo Daniel y sus 3 amigos, que eran 4, ¿cierto? Ellos son los que se mencionan. Y los otros 120 más adelante, cuando Dios derramó gracia, carisma y favor, fraguaron un plan para que mataran a Daniel. Pero tú tienes que mantenerte firme. Así, solo así podremos perseverar en una vida de santidad, rodeados de personas que buscan la verdad y nuestro crecimiento espiritual. Un verdadero amigo, un verdadero hermano, un verdadero partner, un verdadero bro, como tú lo llames, te lleva a crecer, te corrige con amor, te dice, hey, ten cuidado, hey, viejo, no hagas esto, hey, viejita, no hagas esto. La vida está llena de decisiones que marcan nuestro rumbo y muchas de ellas se verán afectadas profundamente
por las influencias que tenemos o las personas con las cuales nos rodeamos. En Primera de Reyes, capítulo 12, del verso 1 al 15, está la historia del rey Roboam. Encontramos un claro ejemplo de cómo las malas compañías pueden desviar a una persona de la sabiduría hacia el desastre. Roboam, hijo de Salomón, tuvo la oportunidad de comenzar bien su reinado con sabiduría y sensatez, recibiendo el consejo de los ancianos, pero en lugar de recibir el consejo de los ancianos, fue y buscó personas con las cuales se habría criado. Estos hombres experimentados le recomendaron actuar con humildad y benevolencia, mas sin embargo este hombre, Roboam, no aceptó el consejo. Roboam decidió ignorar su consejo y prefirió escuchar a los jóvenes con quienes se había criado, quienes le aconsejaron actuar con dureza y arrogancia. Esta decisión no solo marcó su vida y su liderazgo, sino que también dividió el reino de Israel. El ejemplo de Roboam nos enseña una verdad fundamental: nuestras decisiones pueden ser tan sabias o tan destructivas o tan tontas. Y muchas veces provienen de las compañías que elegimos. Por eso es vital examinar con quién caminamos, a quién escuchamos y qué valores estamos transmitiendo. Como vemos, las malas compañías no solo afectan nuestras decisiones momentáneas, sino que pueden afectar nuestro futuro y nuestro propósito. Esto es grave. ¿Sabe que yo tengo un hermanastro? Y yo me aparté, lo saqué de mi vínculo, lo saqué de mis contactos, de mis redes y de todo. Siempre me invitaba a tomar trago. Cuando yo era soltero, me invitaba a tomar trago. Y llegó un momento en que yo lo corté de raíz. Porque después que conocí al Señor, quise predicarle. Y este bandido sinvergüenza otra vez. Nunca más lo volví a invitar a casa. ¿Sabe por qué no lo invité a casa? Porque le iba a contaminar mi familia. Él perdió su hogar, su familia. Le encantaba, no sé lo que es su vida ahora, acostarse con prostitutas. ¿Qué hubiese hecho yo? ¿Con quién estás andando? ¿Qué estás hablando? ¿A quién llevas a tu casa? ¿A quién llevas a tu casa? ¿A quién llevas a tu casa? ¿Sabes que tu casa es el lugar más íntimo que Dios te ha dado? Tú tienes que guardar eso, tu casa. Hubo un rey que hizo un gran banquete. Y a causa de no consultarle a Dios, Dios lo confrontó inmediatamente y le dijo: ¿qué has mostrado? Y él le dijo: todo. Bueno, a causa de que has desobedecido, de allí vino que también llevaran a su pueblo el cautiverio. ¿Qué estás llevando a tu casa? Ojo que yo solo le doy un consejo desde acá. Ahora no va a cometer locuras. No, usted tiene el discernimiento, ¿yo? Usted tiene el discernimiento. Porque Pablo le dijo a los corintios: ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? Una pregunta tiene Pablo. ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? ¿Es que puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? Oiga, el templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos. Dice Pablo: nosotros somos el templo del Dios viviente, así como Dios dijo: viviré y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios capítulo 4, verso 14 al 16. Usted debe amar lo que Dios ama. Usted debe aborrecer lo que Dios aborrece. Pablo le recuerda a los corintios que ellos son el templo del Dios viviente, es decir, donde quiera que estén, Dios habita en ellos. Por tanto, no pueden mezclarse con lo impuro o lo que contradice a Dios sin afectar su relación con Él. Así como un templo debe mantenerse puro, así también los creyentes deben cuidar su vida espiritual y sus relaciones.
¿Cuántos estuvieron en el seminario el día domingo anterior? ¿Quién estuvo? El pastor William Claro. ¿Qué hizo él? Un siervo de Dios que sumó a nuestra vida para que hagamos las cosas con excelencia. Esas son las relaciones que usted debe establecer en su vida. Relaciones que le animen, se lo dije, que le levanten, que le fortalezcan, que estén allí. Que usted pueda llamarles. Y ellos te van a levantar, o Dios a través de ellos. Para comprender este último aspecto es importante resaltar lo siguiente: ¿con quién o con qué estamos pasando tiempo? Ya que esto puede estar impidiendo que podamos experimentar lo que Dios ha dicho este 2025 y podamos ir más profundo. Quítese todas esas cositas, examine sus amistades. Yo con esto no le estoy diciendo que sea clasista, ¿oyó? Ojo, porque yo creo que de aquí le transmitimos el amor a todos, ¿cierto? Por igual. Hay algunos que se dejan amar más fácil, pero creo que con los que no se dejan amar más fácil, Dios produce algo en nuestro corazón. ¿Ok? ¿Se está recibiendo algo? Alberto Torres, ¿está recibiendo algo? Ok. Porque Pablo en 2 Corintios 6:14 dice: no unáis en yugo desigual. No podía pasar por alto esto. Esto es importante y le ruego, le pido a los padres que presten atención. Este pasaje advierte a los padres, a lo que están esperando ese costeño, esa costeña, ese gringo, no sé. Este pasaje advierte a los cristianos sobre no asociarse íntimamente con personas incrédulas. En la cultura bíblica, un yugo era una barra que se colocaba sobre el cuello de dos animales, ejemplo los bueyes, para tirar de un carro o un arado. En lo relacionado al significado desigual, si los animales tiraban eran de diferentes tamaños o fortaleza, esto tenía una afectación, agotamiento o no se lograba con el objetivo. Quiero que lo mire porque esto es muy valioso. Así que habría una afectación en el trabajo. Ahora, según la Biblia, el yugo desigual se refiere a una relación, asociación íntima con alguien que no comparte los mismos valores, creencias o estándares morales nuestros. Por eso en la introducción le dije cómo se aplica: escogiendo esposa, amistades, negocio, familia, su trabajo, todo esto es muy importante. Así que la Biblia compara la justicia con la luz. La justicia, la luz con la injusticia, las tinieblas y la santidad, ¿con qué? Con la inmoralidad. Es decir, que no se pueden mezclar. O sea, usted no puede mezclarse. Usted debe tener cuidado a quién elige, porque va a ser su compañero o su compañera de viaje. Es decir, la influencia de una persona incrédula debilita o corrompe la fe de un creyente, tarde o temprano. Señor, pastor, que yo lo traigo del mundo y lo convierto. Bueno, Pablo dice, se lo acabo de leer: no unáis en yugo desigual. Y esto se ve mucho en la iglesia. Esto se ve muchísimo en la iglesia. Para concluir este último aspecto, tenga presente lo siguiente: tus hijos e hijas buscarán pareja de acuerdo al prototipo que tú le estás modelando en casa. Uy, esto pega duro. Si aún no ha llegado esa persona con la cual unirse, no tienen que ir al mundo a escoger un hijo o una hija del diablo. Si lo están haciendo, es porque tú no estás modelando a Cristo de manera correcta. Así que muchos creyentes llegan a alterar la palabra de Dios tratando de ajustarla a sus deseos y pasiones que tienen en el corazón. ¿En serio? Ajustan la palabra. Oiga, la acomodan. No puede ser una opción que tú vayas al mundo. No, porque te estás casando con el diablo. No puedes hacer negocios con el diablo. Yo sé que todos no podemos ser cristianos, pero tú en tu empresa puedes ser sal y puedes ser luz. Tú no puedes negociar como negocia el mundo. Tú no puedes actuar como actúa el mundo. Tú no puedes mirar y caminar como lo hace el mundo.
Yo no lo veo en Daniel, yo no lo veo en José, yo no lo veo en el Señor Jesús. Tu vida tiene que reflejarse. Mira, donde Dios está puesto es para ser un canal de bendición. Todo tiene que florecer, todo tiene que prosperar, todo tiene que cambiar. En serio, pero tú tienes que ser fiel a tu convicción. Amar a Cristo, predicar la cruz, tener un compromiso, desarrollar un carácter. Tienes que creerlo, no te puedes dejar contaminar. No hay que hacerlo, iglesia. Se lo dije hace unos días, tú no puedes andar arañando, vulnerando los principios de Dios para obtener algo que todavía no es el momento. Si no ha llegado es porque nuestro corazón no está preparado. Así que el verdadero amigo o hermano te hace ver tu pecado para que sea restaurado y fortalecido. ¿Sabe qué? Un mal amigo no te acolita. Uy, yo le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. En serio. A veces tenemos tan malas compañías. Ay, caramba, eso a mí me da pavor. O sea, a veces estamos tan mal relacionados, mal rodeados. Eso a mí me llena de... Porque tú quieres decirle, y mira, ten cuidado, pero Dios a veces te dice, cállate esa jetota. Y solo ora. Pero uno está como que, Señor, ábrele los ojos. Señor, ayúdale, Padre. Guíalo. Mira que esa mala amistad te va a causar daño, te va a desviar, te va a alejar de Dios. Oiga, y esa bendita terquedad. Ay, Dios. Oh, Señor. A veces solo necesitamos recordar nuestras palabras y las de quienes nos rodean, porque ellas tendrán el poder de moldear nuestro día a día. La advertencia de 1 Corintios 15:33 nos invita a ser portadores de luz y a ser parte o tener conversaciones y buenas compañías. Así que es tu decisión en esta mañana rodearte de personas que te amen, que sean sabias, porque al final del día lo que compartimos no solo impacta tu vida, sino que termina impactando la vida de todos aquellos con los cuales te rodea. Esto es muy valioso e importante. Mire, usted tiene que creer que usted es sal, que usted es luz, que usted va a un restaurante y esa vaina está vacía y se llena porque se llena. Yo no sé, pero yo experimento eso. Yo soy luz, a ver. Aquí estamos haciendo una oración hace años, Dios nos puso a orar. Los que llegaron aquí al principio, díganme si estaban todos estos restaurantes, bodegas y negocios. No estaban. Dios nos puso a orar para que fueran prosperados y ellos están siendo prosperados. Oramos aquí hasta por don Abelardo, que necesita conocer a Cristo. Pero cuando tú no tienes claridad de lo que eres, del poder que habita en ti, de la vida que habita en ti, pues andas como perdido. Ay, tembló. Algunos ni se dieron cuenta que tembló, estaban tan profundos que ni se dieron cuenta. Voy a concluirles el mensaje en esta mañana. Vaya al libro de Marcos, capítulo 2, verso 1 al 2. Se le iba a parafrasear, pero cuando Dios me dio esta palabra hace algunos años, eso llenó mi corazón. Entonces, este es un texto bien poderosísimo. Por eso le decía hace un rato que tú y yo debemos tener 4 amigos locos que al menos te cojan de las patas y de las manos para levantarte. Perdón, se me está saliendo el costeño. Pastor, ojo con el léxico ahorita. Ay, pastor, ten cuidado cómo hablas. Marcos, capítulo 2. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Se escuchó que estaba en casa, dice la Reina Valera. Se escuchó que estaba en casa. ¿Quién? ¿Quién? Una persona, Jesús. Pronto, la casa donde estaba hospedado estaba llena de visitas. Mira, de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta mientras se les predicaba la palabra de Dios.
Llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, junto delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Oiga, esto es muy hermoso. Yo quiero que se meta en la historia. Mira, esto es bien interesante. Algunos de los maestros de la ley religiosa, ahí están, las malas amistades. Por eso es que hay que hacerles a un lado. Así que estaban allí sentados, pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan en su corazón? Mira esto, ¿en dónde? En su corazón. Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o ponte en pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico, y cuando lo miró, ¿qué vio? Dígame, ¿qué vio? Fe. No le dijo: pobre paralítico desgraciado, te vas a morir ahí. Le dijo: hijo, hijo. Se lo dijo en el verso 5. ¿El paralítico se levantó? No, porque estaba escuchando a la multitud. ¿Y este qué hace aquí? ¿Y este quién es? Dice que el Hijo de Dios para perdonar pecados. ¿Y qué le dijo mi Jesús? Para reafirmar la verdad, le dijo, mira, ve al verso 12. El verso 11, perdón. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios. ¿Qué hubiese pasado si este paralítico no hubiese tenido esos amigos? ¿Usted se ha preguntado? No estuviera descrito en la Biblia. ¿Qué hubiese pasado si mi Jesús nuevamente en la parte B del verso 10 le dice: levántate, toma tu camilla y anda? Y eso es lo que vengo a decirte de parte de Dios. Deja tu lecho, deja tu queja, deja tu angustia, deja tu afán, deja tu ansiedad, y deja que el poder de Dios te levante, que puedas experimentar el poder de la resurrección. En esta historia vemos un paralítico que no puede llegar a Jesús por sí solo, pero sus 4 amigos no se rinden, lo cargan, lo suben al techo, lo bajan en medio de la multitud, y Jesús, viendo la fe de ellos, era casi 3 metros de altura. ¿Qué hubiese pasado si se cae el paralítico? Pobre paralítico, queda más reventado que bulto de canela. Pues Dios lo remienda, lo hace nuevo. Lo que quiero decirte con esto es: o sé el paralítico, o sé uno de los 4 amigos que está siempre dispuesto a levantar, a animar, a fortalecer, a guiar y a no detenerse. Ahora, imagina por un momento que el paralítico no hubiera tenido estos amigos, o peor aún, y se hubiera estado rodeado de personas que no creían en Jesús. Lo que decía, había las personas, los incrédulos, ¿y este quién es? Pero en ellos había un espíritu diferente. No tendría sentido. Mejor quédate como estás, le hubieran dicho. No vale la pena hacer tanto esfuerzo. ¿Habría llegado a Jesús? ¿Habría recibido el perdón y la sanidad? ¿Qué tipo de amigo está siendo? ¿Sí recuerda usted el título del mensaje? Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, los amigos de este paralítico creían que Jesús podía hacer algo. Su fe afectó directamente el milagro en la vida de su amigo, y Jesús vio la fe de ellos. No dice que solo vio la fe del paralítico, no, sino la fe de todos. Eso nos muestra que como las personas que están a nuestro lado pueden impulsarnos hacia cumplir el propósito y no detenernos. El paralítico pudo dejar su lecho, levantar, y dice que todos quedaron atónitos. ¿Se imagina esa escena?
Él me levantó. Tú eres el que levanta, tú eres la que levanta. Eres tú, es tu expectativa, tu fe y tu confianza. Es tu argumento. ¿De qué está lleno tu corazón? Si está lleno de la palabra, si crees que Dios puede hacer lo que Dios ha determinado. ¿Cómo es tu confesión? ¿Cómo te levantas cada día con ese pesimismo, esa mediocridad? O dice, hoy es un día, hoy es el día que Dios hizo para glorificarse a través de mi vida y yo pueda ser un canal de bendición. Oiga, yo solo lo estoy animando a usted a través de la palabra. ¿En serio? ¿Qué quiere que diga su epitafio, mijo? ¿Usted se lo ha preguntado? Maribela Martínez, ¿te has preguntado qué quieres que diga tu epitafio un día cuando hayas cumplido el propósito? Maribela Martínez, sierva del Dios Altísimo. Esa es la invitación que vengo a hacerte de parte de Dios. Oiga, deje la quejadera, yo. Como se lo dije hace algunos años, cuando mi hija estaba muerta en una clínica, le dije, no venga aquí a llorarme. Hoy se lo digo una vez, yo no me voy a echar a llorar con usted, independientemente de la adversidad que puedas estar viviendo, porque mi Dios es más poderoso. Ya Él lo dijo, consumado es, hecho está. Y tú te levantas, avanzas y confías. Aleluya. Así que si usted ha recibido algo, incline su rostro, invito al grupo que podamos adorar. Oh.